Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. En esta ocasión vamos a comentar otro de los textos que ha sido pues mal entendido y mal aplicado también. Y que bueno, pues nosotros escuchamos una y otra vez cuando se trata de buscar o desear la justicia, ¿verdad? O tristemente cuando pensamos en la venganza. Yo creo que la frase usted la habrá escuchado 1000 veces, o quizás la ha usado usted también, o la ha pensado en algún evento, en algún caso del cual usted ha sido testigo. Y me refiero a la frase bíblica ojo por ojo, diente por diente. Y bueno, esa es la expresión que se saca fuera del contexto y que se usa con ese deseo de que se cumpla la venganza, no tanto que se haga la justicia, como es el contexto del pasaje donde se encuentra. Y bueno, pues de eso se trata, ¿verdad? De que podamos entender el contexto bíblico verdadero, ¿no? De estos textos. El pasaje en cuestión se encuentra en Éxodo 21, específicamente del 23 al 25. Voy a leer desde el versículo 22, que es el que pone inmediatamente en contexto estas frases que vienen seguidas y que hablan de el ojo por ojo y el diente por diente y todo eso. Se encuentra en la legislación de Moisés, o las leyes que Dios le impartiera a Moisés y que tratan sobre los actos de violencia. Dice aquí, si algunos riñen y hieren a mujer embarazada y ésta aborta, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les imponga el marido de la mujer y juzguen los jueces. Mas, si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Bueno, ese es el pasaje en cuestión. Y como decía, pues tenemos a veces por naturaleza, ¿no? Digamos, un instinto a desear que se haga justicia en los casos que nosotros consideramos que son injustos, que se ha violado la ley, que se ha abusado de alguna manera de la persona. Otros, sin pensar mucho en los detalles de los eventos, sin buscar culpables o inocentes, anhelan simplemente la venganza, ¿verdad? La venganza. Y ahí es donde nosotros queremos poner en claro, ¿verdad?, en qué consistía esta ley del Antiguo Testamento. Bueno, quizás usted ha escuchado ya que se conoce como la ley del talión. La ley del talión que se menciona tanto en Éxodo como en Levítico. Y esta ley buscaba, ¿verdad?, establecer de parte del Señor para su pueblo una norma de justicia. Una norma de justicia que se basaba en la reciprocidad. Por eso es que podemos encontrar la ley con otro nombre, que sería la ley de la justicia equitativa. Se buscaba que hubiera equidad en la justicia que se
efectuara en los diferentes casos de violencia. Bueno, pues varían mucho, solamente nos detenemos en este específicamente, que trata con una riña, ¿verdad?, entre personas donde está involucrada una mujer embarazada, ¿verdad? Y dice que esta mujer aborta, pero si no hay muerte, dice, serán penados conforme a lo que les imponga el marido de la mujer y juzguen los jueces. O sea que tampoco era lo que el marido le viniera a la cabeza. No podía el marido, o quizás pudiera el marido dar un veredicto o desear algo, pero el caso no se quedaba en las manos del marido, sino que pasaba a un juez. Y el juez, o los jueces de Israel en este caso, serían los que dictaban pues la sentencia. Por eso la ley buscaba esa justicia basada en la reciprocidad, de una manera equitativa. Este principio aseguraba, ¿verdad?, que la justicia se aplicara de una manera equitativa sin permitir que la venganza personal se saliera de control. Porque si se dejaba en las manos del marido nada más, por ejemplo, que se tomara una decisión o se aplicara el castigo, pues el marido pudiera pues extralimitarse, ¿no?, en cuanto a el castigo que se le diera a la persona, y mucho más si lo tomara por su mano, que de hecho pues no podía hacerlo, ¿no?, según la ley. Entonces tenía que ser en conjunto de el marido de la mujer embarazada y los jueces de Israel, para que hubiera un equilibrio, una equidad en la justicia. Entonces, en realidad, la ley era una medida para mantener el orden y la justicia dentro de la comunidad de Israel. Sin embargo, como ya dije, ha sido pues mal entendida y ha sido mal usada. No necesariamente en nuestros tiempos nada más. Si nosotros vamos a las Escrituras y pensamos, por ejemplo, en los antiguos fariseos, pues ellos también hicieron mal uso de esta ley, algo que el Señor pues confronta, ¿verdad? Y les dice que estuvo mal, ¿no?, que estaba mal lo que ellos estaban haciendo. O sea, oíste que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente, más yo os digo. Y entonces hace énfasis en el perdón, hace énfasis en el amor, ¿no? Cómo es que nosotros debemos buscar más bien la tolerancia, el perdón, el amor, y no desear la venganza. Eso pues es algo que encontramos de primera mano en la boca de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo 5, versículos 38 al 42. O sea, sí, no quería emplear mucho tiempo, pero voy a leer este pasaje porque tiene que ver directamente con la amonestación que hace el Señor Jesús a los fariseos. Dice, oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, pero yo os digo, no resistáis al malvado. Antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Al que te pida, dale, y al que quiera tomar de ti prestado, no lo desatiendas. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persigan,
para que así lleguéis a ser hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No lo hacen también así los gentiles? Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. O sea, y sabemos el contexto de este pasaje es el amor, ¿verdad? Por eso es que la perfección que predicamos es la perfección en el amor. Y ahí es donde damos lugar al perdón. Somos tolerantes, no estamos sedientos de venganza, ni estamos deseando el mal a los que nos hacen mal. Esa es la verdadera, vamos a decir, el verdadero enfoque, ¿no?, de este pasaje y de esta ley, que algunas veces se usa de manera equivocada, pensando en la venganza. Recordemos que el Señor dio a Moisés vamos a decir, un resumen de la ley para su pueblo en 10 frases, lo que conocemos como los 10 mandamientos. Pero esos 10 mandamientos fueron después ampliados y sabemos que hay un número de 613 mandamientos para el pueblo judío. Y todas esas legislaciones fueron desglosadas y fueron explicadas aquí en lo que se conoce como la Torá, ¿verdad? Específicamente estos libros de Éxodo, de Levítico, de Deuteronomio, que es una repetición de la ley. Pero bueno, allí es donde se encuentran estas normativas para que el pueblo de Israel viviera de acuerdo a la voluntad de Dios y de esta manera se protegieran el uno al otro. La ley buscaba la justicia, o sea, la protección tanto de el que ha sido víctima o también del que comete o viola la ley, porque hay diferentes situaciones y de acuerdo a la gravedad del asunto se aplicaba la justicia, pero no se dejaba en las manos de las mismas personas, sino que los jueces tomaban esas decisiones finales. No es el sentimiento que normalmente pensamos: si me haces una cosa o X cosa, pues yo te devuelvo con la misma moneda, ¿no? Como dice el dicho, el que me la hace, me la paga. O sea, ese no es el espíritu de la ley. Y ese no es el espíritu en el cual Dios desea que sus hijos vivan y se relacionen unos con otros. A veces le estamos pidiendo la cabeza a la persona que comete una injusticia contra nosotros y nos estamos olvidando del verdadero espíritu de la ley del talión y de la ley del evangelio, ¿verdad? Que es el amor, es el perdón, es la tolerancia. No es que seamos impasibles, no es que nos importe poco cualquier cosa, que no tengamos ningún tipo de sentimientos o reacción a las situaciones injustas. No se trata de que en un momento dado busquemos que se haga justicia, pero no es el espíritu ese de venganza que es característico en las personas que no conocen a Dios. Este principio del Antiguo Testamento de ojo por ojo y diente por diente, como ya dije, está en el contexto de ese caso específico de una riña entre dos hombres y está involucrada una mujer.
embarazada. Y de ahí, bueno, en dependencia de cómo resultara el asunto, si es que hay muerte o no, bueno, ahí es donde se da el veredicto, ¿no? O sea, si el juez determinaba que había ciertos daños, en correspondencia a esos daños es que se tomaba el veredicto. Por eso es que se dice inmediatamente, citando el caso de la mujer embarazada y la riña, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Una serie de palabras que indican lo mismo, simplemente la equidad y la justicia que se debería presentar en cada uno de estos casos. Por eso es que se llama esa ley de justicia equitativa. Si nosotros pensáramos en nuestros tiempos, podríamos decir que el punto de la ley es asegurarse que cada crimen reciba su justo castigo. O sea, o la persona, ¿verdad? Que la que comete la persona, el crimen es la persona. Y que el castigo sea en proporción al crimen. No que si vemos algunas leyes, por ejemplo, en algunos lugares, no vamos a decir el lugar, pero hay lugares donde los castigos son excesivos, son realmente bárbaros, ¿verdad? Si por robarse un pan, una criatura, le cortan la mano, pues diríamos que ahí hay una aplicación de la ley de una manera abusiva y misericordia, ¿no? Que de pronto pues eso no va a ayudar a nadie. Entonces, ese tipo de cosas es lo que evita esta ley bajo la supervisión de los jueces guiados por Dios, ¿verdad? Es el Señor quien hace esta legislación. Aquí, por ejemplo, el principio tiene el propósito, como dije, de proveer justicia tanto para el inocente como para el culpable. En el caso de la mujer, por ejemplo, si pierde a su bebé por causa de la riña de los dos hombres, pudiera ser que el esposo se hubiera tentado a poner un castigo muy grande sobre la persona, quizás una multa exorbitante, ¿no? O pedir que la parte culpable, pues en este caso, si es una persona pudiente, pudiera pagar y pudiera pues salir y no sin ningún cargo, ¿no? Pero eso se evitaba porque el caso era pasado a los jueces y ellos juzgaban con justicia, de manera que hubiera equidad. Entonces, en nuestros tiempos, pues diríamos que el principio es el mismo. Yo creo que debemos buscar por todos los medios el perdón, la misericordia. Sabemos que estas son cosas que humanamente quizás no generan o no son generadas por nosotros. Necesitamos pues a Dios en nuestros corazones para que nuestra humanidad, bajo la guianza del Señor, bajo el control de Dios, que quien vive por su espíritu en nuestros corazones, nos lleve a pensar en esa bondad y en esa misericordia. El caso que no debemos olvidar de ninguna manera es precisamente la condición nuestra como seres humanos. La Escritura dice muy claramente que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y dice también allí en Romanos 3:23 que la paga o el resultado del pecado es la muerte. Entonces, usted y yo somos merecedores de la muerte, del castigo eterno.
Esa es la verdad. Hemos violado el mandamiento. No estamos o no estábamos viviendo para la gloria de Dios. Y consecuentemente necesitábamos el castigo. Pero el Evangelio nos recuerda que Jesús, la persona inocente, ocupó nuestro lugar. Él llevó sobre sus hombros nuestros pecados y nuestra culpa. Y al abrazar nosotros la fe en Él, al arrepentirnos de nuestros pecados y poner nuestra confianza en Dios, pues Dios nos perdona, Dios nos absuelve. O sea, como dice Romanos 5:1, justificados. Estamos en un tribunal, ¿no? En un tribunal. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. En el tribunal fuimos hallados culpables y había un peso sobre nosotros de la condenación, un veredicto, un castigo justo, proporcional a nuestro pecado. Pero la misericordia de Dios nos concede en Cristo el perdón de nuestros pecados y el don de la vida eterna. En Cristo, Él ha hecho para nosotros posible que ya no seamos, pues, reos de condenación, sino que ahora, por la gracia y la misericordia de Dios, en su potestad, en su plan de redención, Él nos ha dado la oportunidad de ser perdonados. Él ha hecho que la justicia suya sea satisfecha en Cristo, porque ninguno de nosotros podía haber logrado por ningún mérito, por ningún medio personal, que Dios pudiera dar un veredicto diferente. Nadie podía cambiar ese veredicto más que el mismo Dios, satisfaciendo su justicia en Cristo Jesús. Por eso dice el apóstol Pablo que Él es nuestra justicia. Él es el medio por el cual hemos alcanzado el perdón y la misericordia de Dios. ¿Cómo es que debiéramos entonces nosotros vivir ahora esta nueva vida? Entre tanto que esperamos la vida eterna, pues no debemos vivir en un espíritu de venganza. No debemos estar deseando el mal a quienes nos ofenden o a quienes hacen agravio contra nosotros. No deberíamos pensar devolver mal por mal. Es algo que podemos decir, diríamos, como decimos, ¿verdad? Valga la redundancia, muy fácil. Pero sabemos que no es tan fácil vivirlo como decirlo, ¿no? Pero el único que hace posible que verdaderamente vivamos de esa manera y tengamos esos sentimientos de justicia, de amor y de misericordia, es solamente la gracia de Dios en nosotros, hermanos. La esperanza que tenemos nosotros de un día recibir ese gran don de la vida eterna. Porque estamos con la vida eterna como un anticipo en este mundo. Se nos han dado las arras del Espíritu, pero en realidad estamos esperando la manifestación gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar leyéndoles en 1 de Pedro 3, del 8 al 17. Dice: en conclusión, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables,
no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados con el fin de que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien, busque la paz y sígala, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. ¿Y quién es el que os podrá hacer daño si vosotros tenéis celos por el bien? Pero aún si padecéis por causa de la justicia, dichosos sois, y no os amedrentéis por temor a ellos, ni os turbéis, sino santificad a Dios el Señor en vuestros corazones, y estad siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros, teniendo buena conciencia, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, sean avergonzados los que calumnian vuestra buena conducta en Cristo. Porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Bendita la palabra del Señor. Que el Señor nos ayude a vivir en ese espíritu del Evangelio, el espíritu del amor, del perdón, de la tolerancia, de la humildad, y no estemos albergando deseos de venganza contra aquellos que nos hacen el mal. Yo siempre cuento, aunque no fui testigo personal, pero escuché muchas veces de un hombre, de un anciano, un reverendo allá en Cuba, y si alguien conoce el testimonio y quiere dar más luz sobre el asunto, de pronto hay algún cubano de la vieja guardia que me escuche por casualidad. Este reverendo se llamó José Labastida, si mal no recuerdo. Era un hombre de Dios que lamentablemente sufrió la muerte de su hija en manos de su esposo. Y esta hija, según yo recuerdo, no, puede haber algún error, vivía en los Estados Unidos con su esposo, y su esposo la asesinó. Desconozco los detalles. Lo que cuentan es que Labastida viajó de Cuba a los Estados Unidos y fue a la cárcel donde se encontraba el asesino de su hija para perdonarlo. Supongo que le haya predicado el Evangelio, no sé más detalles, pero el ejemplo de este hombre realmente debería ser contado. Y ojalá alguien que me escucha, que conozca bien la historia, me escriba después. Pero fue un ejemplo de amor, un ejemplo de un verdadero cristiano. Hermanos, eso solo lo puede hacer una persona llena del amor de Dios. Yo digo, a lo mejor yo no lo haría. A lo mejor yo lo perdonaría en mi corazón, pero ir a la cárcel a perdonarlo es algo que pudiéramos algunos considerar extremo. Pero vivamos, hermanos,
en esa dimensión espiritual. La verdadera espiritualidad está en el amor de Dios, en vivir siendo semejantes a Cristo, hasta que todos lleguemos, dice Efesios 4:13, lo presenta como una meta, ¿verdad? Hasta que todos lleguemos a esa unidad de la fe, a esa estatura, altura y plenitud de la persona de Cristo en nuestras vidas. Olvídese de pensar que la espiritualidad tiene que ver con el funcionamiento de los dones y los milagros. Todas esas cosas son aceptables, tienen su lugar, pero nadie es espiritual porque tenga muchos dones. La verdadera espiritualidad y la norma para medir la espiritualidad en el Nuevo Testamento jamás han sido los dones. Es el fruto del Espíritu Santo. Puede no gustarle a alguien eso, pero eso es lo que la Biblia enseña. Y nos manda el Señor una y otra vez a abundar en el fruto del Espíritu, que es uno solo. Es el amor de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado. Que Dios les bendiga, un fuerte abrazo y que usted pueda devolver el bien por bien. Si usted sabe y ha sentido que esta palabra ha sido de bendición para usted, compártalo con otros. No me interesa su like, ni que se suscriba. Yo no hago esto para ganar dinero. De hecho, no he recibido un centavo. Pero con que la palabra de Dios corra, me siento más que pagado. Que la paz de Cristo sea con todos. Amén. Feliz noche.